¿Qué tal, iglesia? Una vez más es un placer poder estar con todos ustedes en este día. Les damos la bienvenida a esta que es tu casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo, una vez más para poder meditar juntos en un devocional más, al que hemos titulado ¿Por qué y para qué? Dos preguntas interesantes que la humanidad siempre se ha hecho para poder contestar diferentes situaciones y fenómenos que se presentan en la vida. El día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, vamos a tratar de meditar un poquito en estos dos cuestionamientos de manera muy general, porque tampoco tenemos mucho tiempo para hablar acerca de ello, para dar muchos detalles. Pero vamos a tratar de responder estas preguntas enfocadas a una situación muy específica. Quédate con nosotros, te pedimos que nos acompañes y que el Señor te bendiga. Les comentaba yo, hermanos, hace unos momentos durante el intro que este devocional le hemos titulado ¿Por qué y para qué? Son dos preguntas que les decía hace un momento que son las más inquietantes para la humanidad, tanto hablando de forma general como también hablando a nivel individual. Y a lo largo de la historia la humanidad ha querido responder a los diferentes acontecimientos de la vida o al mismo significado de la vida, haciéndose estas preguntas: ¿por qué y para qué? Todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado: ¿cuál es mi lugar en la vida? ¿Con qué fin estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? O más comúnmente, ¿a qué me voy a dedicar en la vida? ¿Para qué soy bueno en esta vida? Y así constantemente nos hemos hecho preguntas como estas, intentando encontrar respuestas que le den sentido razonable a la vida. Y la mayoría de ocasiones es frustrante porque cuando estamos lejos de Dios nos damos cuenta de una realidad dura y muy difícil, hermanos, que es que la vida no tiene sentido. Y es que esto es así, hermanos, cuando estamos lejos de Dios. No me dejarán mentir ustedes. Cuando estamos lejos del Señor y nos hacemos preguntas como esta, nos damos cuenta de que la vida realmente no tiene sentido. Y es precisamente aquí donde radican todos los males que aquejan a la humanidad, al no encontrarle un sentido lógico a la vida, al hacer muchas cosas y no encontrar satisfacción en ello. El ser humano se descompone mental y emocionalmente. Es por ello, hermanos, aunque ustedes no lo crean, que es en este tipo de cosas donde radica el origen de la drogadicción, del alcoholismo, de la delincuencia, de la envidia, en la mayoría de ocasiones, ¿no? Porque también puede haber otros factores. Y todo esto, hermanos, es resultado de encontrar en la vida, algo que sea, de no encontrar en la vida algo que sea satisfactorio y que llene esta misma vida emocionalmente. Todo esto se traduce, por supuesto, en sufrimiento, ¿verdad? Es por eso que muchos se refugian en estas cosas que mencionábamos, ¿verdad? Y pues todo esto tiene un origen, como les vuelvo a repetir, en una vida alejada de Dios. Incluso, hermanos, al mismo sufrimiento muchas veces nos preguntamos por qué es o para qué es. Y la mayoría de ocasiones somos los cristianos quienes nos hacemos estas preguntas ante las diferentes pruebas y situaciones difíciles que vivimos, ¿no? ¿Cuántos le hemos preguntado en nuestra desesperación a Dios por qué me pasa esto? ¿O para qué lo permitiste? O cosas por el estilo, ¿cierto? El Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33, nos dice lo siguiente: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Nos vamos a centrar, hermanos, en el aspecto del sufrimiento, que es una de las cosas que la humanidad más cuestiona. Los cristianos también cuestionamos mucho el sufrimiento, a pesar de que encontramos respuestas claras en las Escrituras. Y nos vamos a centrar, hermanos, precisamente, les vuelvo a repetir, en el hecho del sufrimiento, porque realmente estas dos preguntas se pueden enfocar a muchos aspectos de la vida, incluyendo la existencia, como también les mencionaba yo al inicio de
de este devocional, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en el sufrimiento. Y hermanos, el sufrimiento es una de las cosas que cuestionamos porque a nadie nos gusta experimentar esto. Pero Jesús nos anima a enfrentar el sufrimiento con ánimo, porque detrás de todo lo que sucede en la vida hay una razón. Y esto lo confirmamos precisamente en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Es un texto muy conocido por todos nosotros, pero que tenemos que recordar constantemente porque también constantemente se nos olvida. Dice la palabra de Dios así, Romanos 8, verso 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito que Él tiene para ellos. Amén. Esto significa, hermanos, en resumen y hablando las cosas de manera entendible, ¿verdad? Que todas las cosas, incluyendo las cosas o experiencias malas que nos pasan, Dios las puede convertir en cosas buenas, las puede convertir en bendiciones. Tanto Jesús, hermanos, como el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer, nos animan a confiar en que Dios tiene todo bajo su control y bajo el poder de su sabiduría. Porque ciertamente, hermanos, no hay nada que suceda en la vida, no hay nada que suceda en tu vida sin que Dios lo sepa. Recuerden ustedes, por ejemplo, a Job y su sufrimiento ante la prueba que tuvo que enfrentar, ¿verdad? Recuerden ustedes que en los últimos capítulos del libro, que lleva su mismo nombre, por cierto, Dios le da como respuesta a su situación su obra, ¿verdad? La obra que Dios hizo, la creación, ¿verdad? Dios le responde a Job ante sus diferentes cuestionamientos sobre la situación que él había pasado o que estaba pasando en ese momento. Dios no le da una explicación sobre lo que sucede detrás de todo lo que detrás, vaya, de toda la prueba que pasó Job. Nosotros sabemos por el libro que llegó Satanás y Dios de alguna manera le presentó a Job para que lo probara. Pero Dios no le dijo esto, hermano, sino que Dios se enfocó solamente en responderle o en hacerle ver a Job el poder de Dios, su poder y su sabiduría en todas las cosas, ¿verdad? Y hermanos, esto es bien interesante porque es lo mismo, es el mismo mensaje precisamente que nos da Jesús y el apóstol Pablo. Es decir, que Dios sabe por qué hace las cosas y para qué. Pero siempre, hermanos, siempre creyendo que obra en nuestro favor. Que todas las cosas que suceden las hace Dios en nuestro favor si tenemos fe y confianza en Él. Yo sé, hermanos, que es más fácil decirlo y saberlo que ponerlo en práctica ya cuando estamos pasando por una situación difícil, pero ante la idea de sufrir o la amenaza de un acontecimiento triste, hasta el más fuerte en la fe se puede olvidar de lo que estamos comentando en este momento, ¿no? Se los digo yo por experiencia, a mí me ha pasado muchas veces que sabiendo esto y ante las situaciones difíciles que a veces yo tengo que enfrentar, también tengo que decirles que se me olvidan. Por eso les digo que es más fácil decirlo o saberlo que ponerlo en práctica ya cuando estamos pasando por la situación difícil, ¿verdad? Y bajo esta perspectiva, hermanos, que estamos exponiendo, créanme que podría ser un privilegio y hasta una bendición el sufrimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17, para terminar con este devocional, dice así: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén. Hermanos, esforcémonos todos los días para recordarnos de estos pasajes de las Escrituras, para recordarnos que Dios tiene todo bajo control y que aún esas situaciones difíciles que pasamos, Dios las convierte en grandes bendiciones, como sucedió en el caso de Job. Amén. Yo espero, hermanos, que este devocional pueda ser de gran utilidad para ustedes.
no sé si se encuentren pasando por momentos difíciles, pero si en el futuro próximo o lejano, no sé, y qué tan en el futuro se puedan encontrar con una situación difícil, recordemos estos pasajes que acabamos de leer y cómo Dios, hermanos, pues a veces nos envuelve grandes bendiciones en papeles que aparentemente son una desgracia. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.